Transmedia storytelling se da cuando diferentes elementos narrativos pertenecientes a una misma historia o un mismo mundo se diseminan utilizando diferentes plataformas, medios o canales para crear una única y gran narración. Obviamente estas son operaciones muy elaboradas que permiten contar historias muy complejas, pero requieren una preparación muy cuidadosa. El proceso empieza en el momento que establezcamos el mundo en el interior del cual queremos que se desarrollen las historias transmedia. Puede ser un mundo bastante natural y cotidiano, como por ejemplo el mundo del deporte extremo, o el mundo de las mamás que trabajan, o el mundo de la metafísica, pero también muy a menudo puede ser un mundo más creativo, más fantástico, más de fantasía. De hecho, las áreas en las que más se han desarrollado en el pasado narrativa transmedia han sido la ciencia ficción y la fantasía, pero yo creo que la narrativa transmedia se adapta muy bien a mundos mucho más cotidianos. En el momento que tenemos definido el mundo, tenemos que crear los guidelines, que en el mundo de transmedia se llaman mitología, para definir bien la esencia de las historias y las esencias de los personajes. Y también, una vez definido esto, sabremos de qué manera podremos diseminar esas esencias de las historias de los personajes a través de múltiples plataformas, medios o canales. Evidentemente, las historias crecen muchísimo cuando cada medio aporta a la historia algo que no se podría de ninguna manera hacer utilizando ningún otro medio. Una vez detectado el mundo en el cual queremos ambientar nuestra historia transmedia, yo creo que tenemos que empezar a trazar un mapa de las plataformas disponibles en un determinado entorno geográfico y para un determinado target. Evidentemente es importante analizar cuáles plataformas o cuáles medios son realmente relevantes en un determinado país, por ejemplo en México, y también ver cuáles son las características demográficas y de comportamientos de los usuarios de esas plataformas. Y no se trata solo de explorar medios o plataformas que ya existen, qué sé yo, Facebook, MySpace, Twitter, Quicker, lo que sea, sino también analizar las plataformas que pueden ser generadas o creadas, desarrolladas caso a caso, o incluso aplicaciones, widgets, IRGs, todo lo que puede de alguna manera añadir dimensión a la historia. En esta fase también es muy importante estudiar muy bien todas las conexiones que existen o pueden existir entre los diferentes medios. Es evidente que en muchos casos cierto tipo de extensiones transmedia tienen la función de atraer tráfico, audiencia digamos, al contenido principal. Pero sin embargo, en muchos casos, si se usa bien este lenguaje, los diferentes medios y las diferentes plataformas realmente añaden dimensión a la historia. Algunas de estos medios o plataformas obviamente tendrán una función de marketing, como decía, para atraer audiencia, pero en muchos casos serán una parte fundamental de la narración. Una vez trazado el mapa de todas las plataformas disponibles para contar nuestra historia o para crear nuestro mundo, tenemos que analizar cuáles son las aportaciones realmente únicas que cada plataforma puede hacer. Hay que tener en cuenta que en este tipo de narrativa la gran diferencia respecto a la narrativa tradicional es que cada medio aporta algo completamente nuevo y diferente a la historia. Por ejemplo, evidentemente una nueva plataforma puede aportar, introducir una nueva serie o un nuevo personaje, presentar diferentes puntos de vista, crear y presentar diferentes estéticas o diferentes texturas, puede crear mundos paralelos a la historia principal, puede desarrollar historias secundarias,
puede presentar diferentes aspectos de la misma historia, puede ofrecer a los fans o a los usuarios herramientas de autoexpresión para poder participar creando su propia historia, su propia fantasía, puede dar información más digerible utilizando formatos más fáciles para que los usuarios lo puedan utilizar. Todas estas diferentes plataformas en realidad se comportan de una manera aditiva, sumando algo más a la historia. Como dice Henry Jenkins en su libro Convergent Culture, Transmedia Storytelling lo que hace es dar a los usuarios una experiencia de conocimiento aditivo. Cada medio cuenta algo más y permite al usuario entrar un poco más dentro de la historia. Finalmente, es muy importante establecer la secuencia, la cadencia, los tiempos de participación de cada una de las plataformas en la narrativa transmedia. En ciertos casos, un orden preestablecido de ingreso de las diferentes plataformas en la narrativa es muy importante para guiar al usuario a través de un camino predeterminado. En otros casos, sin embargo, la participación de las diferentes plataformas no tiene que seguir un orden determinado, porque el acceso a la información diseminada a través de los diferentes medios puede perfectamente seguir un orden más caótico.